Muy bien. Voy a explicar algo de teoría que justamente me voy por aquí y de ahí ya vamos a otra partecita. Muy bien, acá. Miren, cuentas corrientes ordinarias. Una cuenta corriente ordinaria es un tipo de cuenta bancaria diseñada para la gestión diaria del dinero. Permite a los titulares, o sea, siempre han habido titulares, que era el alcalde, el gerente, esto que representaba, ingresar dinero en efectivo. Sí. Yo cuando me refiero a cuentas corrientes ordinarias, también quisiera que se vayan un poquito más allá. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Para que su interés. Eh, Porque fácilmente puedo decir, olvídense de estas cuentas, ya no existen, ya no giran en el SEA y todo, sí. Pero ¿qué pasa si tú eres contador y a ti te piden que hagas un trabajo de sinceramiento? Y un trabajo de sinceramiento implica que revises las cuentas. Y aquí les voy a explicar el qué hacer y el qué no hacer. Muy bien. Entonces, ingresan dinero en efectivo y cheques u otros instrumentos. Y girar cheques, o sea, permita girar cheques para efectuar los pagos de los cuales se descuentan directamente del saldo disponible de la cuenta. Tiene una funcionalidad, sus características es facilita transacciones frecuentes como pago, transferencia, retiros, ofreciendo liquidez inmediata. Depósitos, acepta ingresos de dinero en diversos formatos, efectivo, transferencias, cheques, etcétera. Cheques. El titular puede emitir cheques para pagar bienes o servicios que se carguen al saldo de la cuenta de ser cobrado. Saldo disponible. Los fondos están disponibles para uso inmediato, sujetos a las políticas del banco como posibles comisiones o límites. Claro, las cuentas cobraban comisiones, en unos casos, en otros pagaban intereses. O sea, se ve de todo. Sin intereses o bajos intereses. No generan, muchas veces no generan intereses o estos son mínimos. Sí, sí pagan intereses. He visto que pagan, ya que su propósito de operatividad es la operatividad, no el ahorro. Requisitos. Pueden requerir de un saldo mínimo y algunos bancos cobran comisiones por mantenimiento. Sí, he visto y ustedes lo van a ver. Es ideal para personas o empresas o entidades, pues que necesitaban manejar pagos y cobros de forma ágil y segura con la flexibilidad de acceder a fondos de cualquiera. Muy bien. Entonces, esto es lo que es una cuenta corriente ordinaria. En la contabilidad se conoce de las 110103 que es el Banco de la Nación, 110104 banca privada. Muy bien. Acá no estamos trabajando, por si acaso, con lo que es CUT, su cuenta del tesoro, nada. La charla está orientada a eso, ¿ya? Ya no vayan a pensar eso. Miren, aquí, ya, cuentas corrientes, Banco de la Nación. Miren, esta charla más está dirigida para contadores que queremos, también tesoreros, pero mayormente aquellos que queremos hacer sinceramientos, hacer adaptación de NIF, etcétera, de NIF, porque no solamente la NIF vale la teoría, porque mucho escucho yo hablar de NIF y aquí les voy a mostrar algunas herramientas que se pueden de análisis, les voy a recomendar unas herramientas hoy en día con la inteligencia artificial y todo, y se puede trabajar mucho. Pero también tenemos que ver qué hacer, ¿ya? Por eso, recuerden esta frase. Aquí quedan dos opciones. Para mí, si son la que les digo, la segunda para mí es válida, pero para otro la primera puede ser válida. Si tú tienes basura, tú la barres, la sacas de la casa o la escondes en la alfombra. Entonces, acá lo que yo les voy a dictar es para que ustedes reflexionen y crean que lo pueden hacer. ¿Ya? Y aquí también les voy a dar unos ejemplos de cómo. Pero mayormente esta charla va para tesoreros que quieren corregir algunas cosas, entender, y para contadores que quieren hacer algún sinceramiento que a la vez les puede reducir un buen ingreso y la verdad que ¿cómo se llama? Les va a facilitar un buen ingreso financiero para ustedes, pero con un buen trabajo. No como aquellos que en cierta manera a veces se engañan o también pueden estar engañados. Muy bien. Cuentas corrientes del Banco de la Nación. La característica de las cuentas corrientes son aquellas que la entidad tiene matriculadas en el Banco de la Nación y tienen dinero que por diferentes momentos o tiempos se ha ido haciendo depósitos acumulados en la cuenta, que también la entidad o el mismo banco ha realizado cargos, los mismos que han ido disminuyendo los saldos. O sea, los depósitos lo aumentan y los saldos ¿cómo se llama? Lo quitan. Problemas en la matrícula de cuenta. Las entidades han realizado erróneamente, inducidas para mí, pero en ese entonces, bueno, fue algo apurado esto,
inducidos erróneamente en la matrícula de las cuentas corrientes, la cual vamos a detallar. Y aquí pongo un ejemplo. Miren, por ejemplo, el código SIAC era como que le daban el código de la cuenta. Yo creo que si esto ya pasó, de hecho, por más que lo diga, no va a cambiar. Si el MEF en ese entonces hubiera registrado el código de SIAC como el código de la cuenta, hubiera sido perfecto. Pero no, registraron así. Miren, ni el formato uno era válido, ni el formato 2 era válido. O sea, eran válidos salvo que la entidad solamente hubiese registrado un código SIA y una cuenta corriente, un código de cuenta, nada más. Si hubieras usado esa cuenta, olvídense, no hubiera pasado absolutamente nada, todo hubiera sido manejado. Entonces, pero ¿qué pasó? Matriculó de esto. Pero aquí, ¿qué pasaba? Para el Banco de la Nación no le interesaba el rubro, el tipo de recurso, ni siquiera que se transmita en el SIAT. El banco pagaba, basta que le presentaban el cheque o solicitud de cargo, un cheque de gerencia, el banco te paga. Al banco no le interesa en absolutamente si tú lo registraste en el SIAT. Estoy hablando de las cuentas iniciales, no estoy hablando de las actuales. Entonces, al banco no le interesaba si tú depositabas, no perdón, girabas en el SIAL, lo registrabas, no lo registrabas. El banco lo que miraba era el cheque y listo. Entonces, hay que entender la historia para poder hacer un trabajo que te pidan y que quieras mejorarlo. Muy bien. Entonces, los tesoreros se encontraban en el dilema de conciliar cada cuenta del SIAT o con la cuenta corriente del banco. O sea, tú por un lado no puedes tener, miren, supongo que estas eran las cuentas que matriculaba el tesorero. Un ejemplo. Y eran las mismas cuentas. Cuando tú registrabas en el SIAT con su código SIAT 2010, vamos a ponerle aquí un formato texto, que tienes 2010, 2010, 2011, 2012, 2014, 2016, 2018, 2018. Desde aquí el código siempre era 001, eso sí, Banco de la Nación lo dejaron como 001. Entonces acá era un secuencial que iba 045, 047 y así, digamos. De hecho que habían otros códigos, pero era como un secuencial. A ver, vamos a ver acá. Ya, digamos que este secuencial. Entonces, este era el código de SIAT, este. Y este era el código de la entidad, entre comillas. No era, o sea, era el que le ponía, porque el código era otro. Era un poco, de aquí ahorita les voy a decir. Entonces era lo que te daban albedrío a tú registrar aquí. Entonces ahí había unas fallas. Entonces tú acá de pronto tienes un código. Vamos a suponer que este será el código real, 0610023. Supongo que este sea el código real. Ni siquiera rayas tenía. Ahí está. Ese es el código real. Entonces si este es el código real, y tú a fin de mes vas a tener movimientos aquí, movimientos de entrada y salida acá. ¿Cómo haces para atrapar todo esto? ¿Cómo haces para atrapar todo esto? Entonces, ¿cómo haces para sacarle a cada dato para poder conciliar con esto? Entonces, ese es el gran problema, ese. O sea, mira, cuando hay una exposición de esto, claro, el expositor te va a decir, acá tienes tus entradas y acá tienes tu extracto bancario. Correcto, sí, eso es cierto, pero él asume que tú esto lo registraste bien y solamente usas una cuenta. Pero como tú vas a sanear, como tú vas a hacer digamos, un trabajo de campo, tú te vas a encontrar con esa realidad. Y esa realidad no nos la enseñan. No nos la enseñan. Es difícil para un expositor enseñarlo. Por eso es que casi cuando tú asistes charlas, muy poco te lo hacen y te hablan de la norma. Y claro, es válido todo, total, pero no te hablan de los errores, no te hablan de esto que ocurre. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este es el gran problema y el gran dilema que se tiene. Muy bien, vamos acá. Muy bien. Entonces, en la mayoría de ingresos depositados, incluidos el banco, no han sido registrados en su momento.
Ya, o sea, ¿qué pasa? A ver, volvamos acá. Esta acción o error ha hecho que muchas conciliaciones de las entidades sean imposibles. Es por ello que encontramos algunas entidades con más de 100 cuentas matriculadas. Mire, hay entidades que tienen 100, 150, 200 y realmente a lo mucho hay 40 o 50 cuentas. Muchas innecesarias, solo que crean dificultad y fastidio. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué? Porque yo en el CIAT podía girar en esta cuenta, lo mismo, podía girar en esta cuenta, como en esta cuenta, como en esta cuenta, en cualquier año. O sea, a ver, si yo me ubicaba acá, yo podía girar acá. Yo podía, ¿cómo se llama? Girar aquí, aquí, aquí. Y en realidad se trataba de la misma cuenta. Entonces yo en un mes podía registrar, digamos que yo en el año 2018 decía, no, ya, esta es la única cuenta que se va a usar. Esta es la única cuenta que se va a usar. Listo. Perfecto, venía. Pero ¿qué pasa? Hay algo que pasa quizás más en los gobiernos locales y gobiernos regionales algo, que al mes te están cambiando el tesorero, o sea, perdón, está 3 meses, cambian al tesorero, de ahí viene otro y lo cambian. Y antes, sí, creo que se favoreció algo en lo que fue OPSE que hizo cambios, pero acá no se hizo. Que a veces, algo he escuchado de cambios, que a veces cualquier persona era tesorero, cualquiera. Ahora creo que ya hay un perfil de puestos un poquito mejor y exigen más estudio. Entonces cualquiera. Entonces si pasaba cualquiera y aparte tenía asistentes, obvio que no te iba solamente a registrar aquí. Terminaba a veces registrando una o dos o tres operaciones por aquí, por cualquiera de estas cuentas. Entonces eso lo vas a ver tú como especialista cuando hagas una conciliación. Entonces vas a encontrar por aquí giros. Y no vas a tomarte el tiempo de listar uno, dos, tres, cuatro. Imagínense un año, 12, aquí son 12, 12, miren, 12 estados, 12 libros que tienes que visualizar y acá hay 12. O sea, lo que es 12 en la práctica termina como 96 vueltas que tienes que dar. O sea, 96 libros que tienes que revisar. Quizás no tengan movimiento, pero igual los tienes que hacer. Entonces, 96 contra 12, la verdad que cansa para poder acoplar información. Porque pueda que tú dices que está aquí, pero a veces te registran acá. Y es por eso que a veces yo les digo, se acude a la informatización, se acude a lo que es la parte de la informática, la parte de los sistemas. O sea, los sistemas no son malos, chicos. Quizás quizás algunos expositores le digan, no, que lo tienes que hacer del CA directamente y todo. Te lo puede decir así. Pero a veces tú no eres especialista en Excel ni te interesa hacer el men de la programación, el men. ¿Por qué? Porque lo que hace fuerte a uno lo hace débil, hace fuerte a uno en algunas cosas, lo hace débil en otras. Por ejemplo, sí, a mí me falta un poco de yo lo reconozco, me falta un poco desarrollar lo que es NIPS, pero es porque me especialicé en esto. Pero cuando yo llamo me especialicé es buscar todos los errores, todo lo que, crear metodologías y todo. Entonces, y no es que lo otro no lo sepa, sino no me hace experto lo otro. O sea, lo de Nix a mí no me hace experto. Yo no puedo decir que soy experto, lo puedo conocer como la tributación. La tributación hay gente experta porque duerme, sueña, vive con la tributación. Entonces ve casos de tributación, ve un montón de casos. Entonces cuando le pregunta de tributación, lo va a entender. Pero, ¿por qué? Porque se ha especializado en eso. Entonces la especialización es la parte buena. Y la especialización es lo que yo les digo. Hay gente especialista en presupuesto, porque ve todos los casos. Hay gente especialista. Hay diferentes especialidades, pero tampoco no es que tributación a mí me hablen como algo nulo. ¿Por qué? Porque si lo entiendo y si ¿cómo se llama? Me dicen uno que otra cosa, claro, lo voy a entender y todo. Y quizás me ponga a revisar casos y de pronto empiezo ya a especializarme en eso. Entonces, el tiempo que le dedique a algo me hace especialidad. ¿Cómo se llama? Me empiezo a especializarme. Miren, miren, o sea, ¿a qué voy? A ver, tú para aprender algo, para especializarte, dicen necesitas 10.000 horas.
a veces menos. Pero tú lo que tienes que para especializarte tienes que estar ahí sobre un tema. Muy bien, el otro lo revisas, pero tiene que ver. Ahora sí, vamos a lo siguiente. Vamos por acá. Entonces, ya se dieron cuenta del problema. Ahora, el banco ha realizado cargos como mantenimiento de cuentas. Ya, ese es otro problema. Miren, ese es otro problema de los que ustedes van a encontrar acá. Miren.